Una vez que tenemos esta pantalla, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro dispositivo. La primera vez que conectemos nos va a pedir PIN, si no se va a quedar guardado y aquí ya he entrado, ¿vale? Recibe los ajustes del mando en tiempo real y, como podéis ver, si le doy al gatillo del mando, vemos como el punto amarillo se va moviendo. Esto estaría frenando en esta zona roja de abajo y en esta zona roja de arriba, pues estaría acelerando al 100%. Aquí está la posición del gatillo en tanto por cien y la posición real en la curva, es decir, la transformada. Freno que se está aplicando y la aceleración que se está aplicando. Pues por ejemplo, aquí estoy al 50% de gatillo, vemos que estamos en la posición de la curva 30 y la aceleración pues es 30, el 30%. Aquí vemos cómo subimos, aquí estamos en la posición 85% de gatillo, la posición en la curva es el 50%, y la aceleración, pues en este caso equivale al 50%. Y aquí es lo mismo, la posición de la curva hay veces que no llega al 100%, por ejemplo aquí, pero la redondea, porque estamos ya en la zona muerta superior y aquí pues lo mismo, al 10% nos ha movido porque esto es la zona muerta inferior donde el mando, independientemente de lo que demos, va a estar frenando, porque hay pilotos que prefieren tener aquí la zona muerta. Ahora tenemos la potencia y la curva. La potencia y la curva son las dos ruletas físicas que tenemos en el mando. Potencia la podemos subir. Esto es, por ejemplo, si nos cambiamos pues, o a un coche que necesita más chicha o a una pista que va demasiado, lo que sea. Fijaos cómo ahora voy a girar la ruleta de posición y va a moverse para arriba, 37, 38. Esto es como ajuste fino de la curva, para poder tener la misma curva pero con un poco más de potencia o un poco menos. Fijaos cómo se mueve toda la curva. La posición de curva lo que hace es la línea verde estirarla para que tengamos más juego en el paso por curva. Aquí puedo reducirla, la puedo reducir para tener muy poco juego en el paso por curva, es decir, muy poca variación. Fijaos en qué poco me estoy moviendo más o menos entre, aquí estoy a un 30% y aquí estoy a un 50%. En ese 30% es donde estoy moviendo mi juego, pero si yo quiero tener más juego en el paso por curva, es decir, más control durante la curva, pues en curvas abiertas o lo que sea, es que eso depende mucho del coche y del gusto de cada uno. Pues muevo esto y se estira. Esto ahora os explicaré cómo se configura. Importante, aquí tenemos una serie de curvas preseleccionadas. Esta es la muy suave, tenemos una que es suave, una que es media, que es totalmente plana. Ahora, media, hay que dar un poco de tiempo, un 2-3 segundos. Ahora el mando está con media. Fijaos como ahora cuando yo esté al 50, pues esto va a estar también al 50 porque es totalmente lineal. Una agresiva que nos dará la potencia o la chicha que llamáis muchos más al principio. Fijaos. Y ahora ya que la habrá aplicado al mando, nos vamos a la muy agresiva que nos dará todavía más al principio. Es decir, conforme vayamos moviendo esto es a punta de gatillo la potencia que va a tener y si queremos más control o menos control en el paso por curva. Es decir, mover muy poco el gatillo. Hay gente que le gusta mover muy poco el gatillo o gente que le gusta pues mover mucho el gatillo. Y aquí podemos, pues tenemos las dos opciones. Tienes los ajustes avanzados. Si nos vamos a ajustes y nos vamos a mapa, aquí está la potencia que estamos aplicando es un 1% sobre, aquí nos dice potencia real 1%. Eso quiere decir que tenemos el potenciómetro de potencia al 1%. Aquí está al 50% y aquí está al 100%. Y el efectivo es 74. Y eso ahora os voy a explicar porque eso funciona tanto para la curva base como para las potencias. Aquí veis cómo va variando y lo mismo va variando. Sí, veréis que el mando tiene una pequeña zona muerta en la que hace clic, que es el 50%. Eso está pensado para que tú te ajustes el mando como te gusta a ti en el punto intermedio. Ahora mismo está ajustado en el punto intermedio y si yo quiero le puedo restar potencia sobre lo que a mí me gusta o subir un poco. Entonces voy adaptándome al circuito desde mi punto de partida, al circuito, al coche o a lo que queramos. Cuando le damos curva es cómo modificamos esta curva. Vienen muchas preseleccionadas, bueno, 5 curvas preseleccionadas, pero por ejemplo, que quiero tener la potencia más al principio, pues el punto de inflexión, que es el punto rojo, me lo pongo más al principio. Y así, fijaos cómo va. Es decir, no, es que quiero que la potencia, el cambio de potencia me lo haga al final. Pues movemos hasta es que quiero que aquí me haga un cambio de potencia a mitad, pero un poco más suave. Pues bajamos la curva, aquí está la curva base que define pues eso, la forma de la curva de entrega de potencia. Cuanto más bajo sea, más reduce. Esto es como la curva que hace hasta el punto de inflexión. Si yo hasta el punto de inflexión diga que hago un 10% y esto lo pongo al final, pues hasta el final de gatillo, que aquí va a ser un 80%,
solo va a darme un 10% de potencia. Esto es absolutamente al gusto. La idea es que te puedas adaptar voy a hacer el abanico más amplio, te puedas adaptar la curva a tu gusto en ajustes avanzados, porque recuerda que tienes curvas preseleccionadas. Y eso es simplemente jugar con el punto rojo para saber cómo quiero. Las potencias, lo mismo. Esto es la potencia base, que es la que cuando esto esté al 50%, ahora me estoy poniendo los potenciómetros al 50%, en el punto muerto, 51 y 52 es donde se queda en el punto muerto. ¿Qué potencia base quiero? Pues mira, yo por defecto quiero que me dé un 40% de potencia y quiero tener un margen en curva para poder subir o bajar un 30%. Y ahora con los potenciómetros puedo o bajarlo o subirlo. Pero esto va a ser la potencia que me va a dar él por defecto. Y tanto la potencia base, es decir, lo que voy a tener a puntita de gas, como la potencia que me va a dar conforme voy recorriendo el gatillo, que es lo que es la potencia máxima en curva, es conforme voy moviendo el gatillo, hundiendo el gatillo, cuánto margen me va dando. Si yo reduzco esto mucho, con muy poco recorrido de gatillo, me va a subir mucho. Si yo subo esto, voy a tener que recorrer mucho más para subir lo mismo en la curva, porque estoy dándole más margen. Si yo esto lo subo hasta aquí, le pongo este abanico, cuando yo le dé al 50% de gatillo, voy a estar pues aproximadamente al 50% de la curva. En cambio, cuando yo este abanico lo cierro mucho, al 50% de gatillo voy a estar al 50% porque la potencia efectiva es la misma. Aquí al 50% estoy al 25% y al 75% estoy, pues igual estoy sobre 30%. En cambio, si yo abro mucho el abanico, al 50% estoy al 40% o aproximadamente al 35% y al 75% pues ya me he ido al 60% de la potencia. Es decir, puedo solo con mi dedo, sin necesidad del gatillo, ajustar mucho mejor la potencia. Hay gente que le gusta tener muy poco recorrido y que en ese recorrido el mando sea mucho más agresivo y hay gente pues que prefiere controlarlo él simplemente con el dedo. Pues esto te permite hacer las dos cosas. La zona muerta es, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la manía de dejar el dedo, si tienen el gatillo muy blando, y dejan el dedo en las curvas apoyado. Entonces igual están sin querer dejando de frenar y aquí están acelerando porque se han salido fuera de la zona roja. ¿Qué haces en este caso? Pues quiero más zona muerta para que no me pase eso. Entonces aquí, aunque apriete un poco, mientras esté en la zona roja, sigo frenando. Y la zona muerta superior, lo mismo. Hay gente que quiere que apretar al máximo para que vaya al 100% y hay gente que quiere que, por ejemplo, si cuando ya esté al 90 y tantos %, pues le apriete. Pues en este caso reducimos la zona muerta y aquí cuando entra en la zona roja es cuando ya está acelerando al 100%. Tipo de freno podemos elegir entre máximo o porcentual. Tipo de freno máximo quiere decir que siempre nos va a frenar al máximo. Y la anticipación de frenada es para que cuando el mando detecte que tenemos intención de soltar el gatillo, nos frene antes de que llegue a fondo. Aquí tenéis un gráfico donde se ve en tiempo real lo que hace. Lo azul es la posición del gatillo y lo verde es si está acelerando o frenando. Ahora tengo anticipación. En cuanto suelte, veis que hay muy poco espacio entre una cosa y la otra. Si no tengo la anticipación de frenada, cuando acelere y frene, el hueco es mayor. Vamos a ver si... A ver, lo vuelvo a hacer. ¿Veis ahí que se ve un hueco mayor? Porcentual. Pues, ¿qué porcentaje quiero de freno? Por ejemplo, quiero un 80% de freno, un 70% de freno, un 60% de freno, lo que yo quiera. Freno tras recta. Esto es para que cuando el mando detecte una recta, me frene siempre o no. Anticipación de freno es lo mismo o no. Freno tras recta. Pues aquí, en todas las rectas, quiere decir que después de que el mando toque fondo, siempre la siguiente frenada va a ser al máximo. En rectas cortas es cuando el mando toque fondo durante no tiene que ser solo tocar fondo, sino estar un poco más en el fondo, la siguiente frenada va a ser a tope. Si no, será al porcentaje que yo tengo. Y las rectas largas, pues el tiempo es mayor. Ya tiene que ser una recta bastante larga para que al final me frene al 100%. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a poner la frenada para exagerar mucho el 25% y vamos a poner un freno que no haya freno tras recta. Vamos a ver cómo funciona esto en el gráfico. La frenada me hace al porcentaje que yo le he estipulado. En cambio, si yo le digo que me haga después de todas las rectas, cuando estemos en recta, la siguiente frenada va a ser al 100%. Si no llegamos a recta, frena al porcentaje. Si llegamos a recta, frena al 100%. No llegamos a recta, porcentaje. Y aquí lo que cambia es la duración de las rectas. Aquí ahora, aunque lleguemos a fondo y soltemos, en este caso sí que lo ha hecho, pero si es una recta rápida, fijaos como yo llego a fondo, pero no me está, esto tiene que ser una recta lo suficientemente larga
Aquí ha sido corta, lo suficientemente larga para que el mando detecte que es recta y me frene. Si es en todas, pues es lo mismo, cada vez que llegue a fondo. Aceleración. Sensibilidad del gatillo es cómo quiero que reaccione. Por ejemplo, si subo la sensibilidad a 100%, cada mínimo movimiento que haga mi mando, o sea, que haga mi dedo, se va a ir traduciendo en movimientos. Es muy poco suave. En cambio, si yo pongo la sensibilidad a 10%, vamos a ver cómo el mismo gráfico está mucho más suavizado que antes, porque no es tan sensible el mando a los cambios que hace mi dedo. Eso es al gusto. Hay quien le gusta que sea muy reactivo el mando, hay gente que le llama esto ser reactivo, y hay gente que le gusta el mando más suave. A mí me va bien al 30%, que es en plan de si estás nervioso o cualquier cosa, no responde instantáneamente a los temblores que tengas, pero sí que responde además. Anticipación de aceleración, pues esto es como la anticipación de frenada, pero al revés. Cuando el mando detecta que tú has apretado, yo estoy apretando muy poco el mando, en lo azul, pero el mando está acelerando antes de que llegue al 100%. Fijaos cómo mi dedo no ha llegado al 100%, pero el mando sí que ha acelerado al 100%, porque ha interpretado que a esta velocidad de aceleración yo iba a llegar al 100%. La suavidad de entrega de potencia lo que hace es detectar, inferir a qué velocidad está yendo el coche y según la velocidad que está yendo el coche, él me va a suavizar la entrega de potencia. Quiere decir que yo a baja potencia voy a tener la misma potencia que tengo cuando salgo de parado, pero si estoy en una zona, en una curva muy abierta o en una curva que sea pues una frenada, una curva entrelazada, no va a responder con la misma sensibilidad. Voy a notar que el coche es más dócil. Muchas veces cuando estamos en curvas exteriores estamos yendo al límite y notamos que metemos un pelín más de gatillo y eso hace que el coche pierda el culo y nos vayamos fuera. Pues con la suavidad de entrega de potencia, que es lo que yo particularmente tengo en el potenciómetro lateral, porque hay veces que en algunas pistas o en algún coche quiero más o quiero menos, lo que hace es que vamos a poder anticipar mucho más cuando el coche se nos está yendo de culo y vamos a poder rectificarlo. Es decir, la patada inicial no nos va a afectar para nada, no es como el anti-spin, no es como el control de tracción, vamos a tener la misma patada inicial, pero el coche vamos a notar que es mucho más suave tomando las curvas. Vamos a poder anticipar antes de que el coche se nos vaya de culo, vamos a llevar mucho más el coche por el sitio. Es algo que os recomiendo que probéis. Por defecto viene activada al 30%, que es lo justo para notar esa suavidad sin que notes que algo ahí va raro. Y el control de tracción, que es otra de las cosas especiales que tiene el mando, lo hemos podido ver anteriormente un poco en el gráfico, tiene dos cosas, ¿vale? Tiene desactivado, no hay magia, no hay control de tracción, y tiene activado. Cuando está en activado, lo que le tengo que decir es qué duración tengo, qué tiempo le voy a dar al coche para que controle el posible derrape inicial, que también es una inferencia que va a hacer él de si el coche nos está derrapando o no en base a ciertos parámetros. Si doy breve, le estoy dando poco tiempo, si doy media, le estoy dando un tiempo medio y si doy larga le doy bastante tiempo para que en ese tiempo intente controlar el control de tracción. Y esto es cuánto de la potencia que realmente me entregaría le voy a dejar que me reduzca. Pues por ejemplo, voy a dejar que me reduzca, aquí para que lo veamos bien vamos a poner sobre un 50%, que es algo exagerado. Voy a decir que durante mucho tiempo va a poder reducirme 50% con el objetivo de controlar el derrape inicial. Esto solo funciona a baja potencia, así como la suavidad de entrega de potencia funciona a alta potencia, a alta velocidad, esto funciona a baja velocidad. Entonces ahora vamos a ver cómo le damos un gatillazo muy brusco y ahí vemos esos picos que ha hecho. Estos picos es lo que está intentando hacer para controlar. Lo que pasa es que aquí no hay coche puesto y como no hay coche puesto no tiene feedback de saber si está haciendo bien el pico o no está haciendo bien el pico. Pero esos picos son los que hace el control de tracción. Nos reduce la potencia más o menos para intentar controlar el coche. Y aquí que tengo el margen de potencia en curva y el margen de potencia normal, el margen del potenciómetro. Cuando ya estás muy acostumbrado a llevar el mando, realmente te mueves muy poco a la curva. Y como te mueves muy poco a la curva, quieres ajustes suaves. Y si quieres ajustes suaves, puedes decir, yo la potencia voy a subir más o menos un 10%. Y la curva la voy a subir más o menos un 10%. Y esto lo que hace es que ahora yo muevo el potenciómetro y aunque lo muevo un 100% para arriba, veis aquí que pone 41%, 100%, respecto a su posición inicial, que es el 50%, en este caso 55%, que es donde clampa el freno, donde hay una pequeña resistencia para que nos cuesta pasar de ahí, me está dando un 30%, subo arriba, me da un poquito más, un 10% más. Que estoy empezando con el mando, y la curva lo mismo, un 10% y un 10%, que es lo que cambia. Que estoy empezando con el mando y quiero mucha libertad para ajustármelo, pues oye, me pongo un 35% y un 35%. Y ahora con el mismo movimiento de los potenciómetros voy a poder ajustar mucho más. Hago el mismo movimiento, ajusto más o ajusto menos. Eso es conforme le vas cogiendo el truco al mando, pues ya te lo vas ajustando a tu manera. La configuración de los potenciómetros laterales. En los potenciómetros laterales hemos visto que podemos tener porcentaje de freno,
suavidad de entrega, que es lo que yo tengo, que hemos dicho que es una especie de control de tracción pero a alta velocidad, y el control de tracción normal, que es a baja velocidad. Y aquí es cuando esté a menos del todo el potenciómetro lateral, ¿cuánto me vas a dar? Pues por ejemplo, yo esto me gusta que ir desde el 0% en el caso de la suavidad de entrega, que es lo que llevo yo, hasta un 50% de suavizado en la entrega de potencia. Entonces esto lo llevo y ya el potenciómetro lateral me lo ajusto. Pues ahora tengo un 100% en el potenciómetro lateral que equivale a un 50%. Y si a mí me gusta llevar el freno aquí, pues porcentaje de freno, y me gusta que vaya entre freno al 100% y entre freno al 30%. Pues al 100% el potenciómetro me va a dar un 100%, ya al 0% del potenciómetro me va a dar el 30%, que es lo mínimo que tengo mapeado. Control de tracción haría lo mismo y punto de inflexión haría lo mismo. Sensibilidad, lo que hemos hablado antes. Esto está aquí porque mucha gente luego le llama anti-spin. Pues ahora puedo yo jugar con la sensibilidad desde el gatillo. En este caso se ha quedado con el freno, que lo puedo mover del 50 al 100%. Pero si yo quisiera poder jugar con más sensibilidad, un rango más grande de sensibilidad, para saber cuál me viene mejor, si quiero un mando más reactivo o menos reactivo, me lo bajo de 0 a 100%, por ejemplo, o del 0 de un 10% a un 70%. Así es si quiero un mando más o menos reactivo. Entonces lo mismo que tener el anti-spin value. Entonces y ahora cuando lo vaya cambiando, me va cambiando la sensibilidad que tengo al mando. Perdón, a mínima sensibilidad va a tener menos picos. Y ahora lo pongo a máxima sensibilidad. Y ahí está como me cuesta más hacer esa curva igual de suave porque es mucho más sensible. Luego ponemos a mínima sensibilidad y ahí vemos como las curvas sale con menos pico y más suave y limpia. Eso es la reactividad del mando, el anti-spin, se puede llamar de muchas formas. Y punto de inflexión, aquí lo que hace es, del 10 al 70 en este caso, lo que va a hacer es configurarme en el mapa a cuánto va a estar el punto de inflexión de la curva. Si lo quiero al 10%, pues me va a poner el punto de inflexión, es decir, el momento en el que me va a dar la potencia al principio de gatillo. Si lo subo al 70, me va a hacer una curva más suave y me lo va a poner casi al final. Entonces, eso que sería el punto de inflexión. El perfil activo, en este caso configuración inicial. Podemos guardar la configuración inicial como la configuración actual, podemos ver qué modificaciones hemos hecho sobre la configuración principal, la configuración inicial, podemos guardarla, podemos duplicarla, vamos a duplicarla y decir inicial 2, la creamos, vemos aquí todos los perfiles que hay guardados, pues ya está creada y vamos a guardarla, ya lo tenemos guardado. Perfil activo inicial 2, guardado. Luego si aquí tocamos algo, pues por ejemplo me voy al mapa y toco la curva y no me acuerdo cuántas cosas he tocado, pues para restablecer el original. Ya está, perfil restablecido y listo. La configuración inicial, ¿queremos cargarla? La cargamos. ¿Que tengo un perfil especial en otro circuito? La cargamos. ¿Que tengo un perfil que quiero el inicial 2 que se acaba de tocar? La cargamos. ¿Que hay un perfil que ya no me gusta? Lo borro. En este caso no lo voy a borrar, pero lo podría borrar si quisiera. O podría crear un nuevo perfil también desde aquí, que me va a hacer lo mismo que si desde aquí atrás yo lo duplico. Me va a hacer un nuevo perfil sobre el que hay ahora. Sistema, dispositivo conectado, la versión que tengo, el estado de actualizaciones que ahora mismo está comprobando si hay alguna actualización y detalle del sistema. Luego, si hay una actualización del mando, pues tan sencillo como seleccionarla aquí. Mira, hay una nueva actualización, la 4F14. Yo tengo la 4D11, 4F14. Vale. Pondría la SSID de mi Wi-Fi, el nombre de mi Wi-Fi y la contraseña y le daría actualizar y reiniciar el dispositivo. Ahora, él solo se actualizaría y se reiniciaría y ya tendríamos el mando actualizado a la última versión.